Seguimos con los compuestos de rodio. Bueno, en principio, si nos fijamos, decíamos que el cloruro de rodio se puede calentar y descomponer térmicamente hasta rodio metal. Esto pasa con los metales del grupo del platino con mucha frecuencia. Y luego, los metales, como el rodio en este caso, ¿verdad? Transformarse, o sea, disolverse en algo, les cuesta muchísimo. En este caso, para preparar compuestos de rodio, lo clásico, lo típico, pues es esto, un calentamiento a una temperatura relativamente alta, pues con el halógeno, con cloro, y con un cloruro. Es importante para que se forme el cloro complejo. Después, bueno, pues se podrá aislar el tricloruro, pero inicialmente, en el sólido, se va a formar un clororodato de potasio. Bueno, a partir de aquí, la preparación de algunos carbonilos y nitrosilos se hace con bastante facilidad. Aquí tenemos la preparación de este hidruro carbonil tristrifenilfosfina. Bueno, pues como veis aquí es trifenilfosfina, etanol, 10 minutos, el medio es básico, calentado, pero el medio básico y formaldehído. Fijaros, el formaldehído es la fuente del monóxido de carbono. Esto pasa con cierta frecuencia. De alcoholes, aldehídos y demás, con cierta frecuencia se arranca CO para formar carbonilos. Puede parecer sorprendente, pero como digo, es muy frecuente. Bien, y aquí se prepara el nitrosilo pues de una forma pues un tanto relacionada. Se hace una reducción con zinc en presencia de trifenilfosfina y luego se pasa a una corriente de NO. O sea que la preparación es bastante fácil, como podéis apreciar también aquí. Bueno, pues menos de una hora. Aquí sí, se calienta 12 horas para que entre bien el NO. Bueno, hay creo una variante también utilizando diazal que es más sencilla, pero aquí está descrita con el NO. Bueno, en resumen, que carbonilos y nitrosilos con frecuencia se preparan en condiciones suaves, no hace falta ni alta presión ni mucho menos. También se preparan con facilidad complejos con olefinas. Fijaros, aquí tenemos un derivado con etileno. Bueno, es una especie dinuclear, vamos, es el dímero, ¿verdad? Con puentes de cloro y es un, diríamos, cuadrado plano de 16 electrones. Bien, pues simplemente pasando a presión atmosférica y temperatura ambiente, bueno, pues el etileno, bueno, sí, 7 horas. O bien, en lugar de pasar corriente del etileno, pues en un sistema cerrado y a presión de etileno y agitando hasta que deje de absorberse etileno. Este complejo con etileno, que es bastante manejable, es útil porque el etileno, claro, es volátil y efectivamente se puede desplazar con bastante facilidad por otros ligandos. Aquí tenemos, por ejemplo, la preparación de este cloruro bis-diarsina de rodio 1. Cuando se habla de diarsinas y no se dice nada, se suele referir uno habitualmente a la misma de siempre, que es la ortofenilén bis-dimetilarsina. Pero vamos, o sea, esa es la que, si no se dice más que diars, es esa, ortofenilén bis-dimetilarsina. Bien. Fijaros, simplemente esto, 30 minutos, acetonitrilo y ya está. Cristaliza con acetonitrilo. Bueno, media molécula, bueno, pues muy bien, la que quiera. Este complejo con la diarsina es curioso en el sentido de que puede generar un complejo con dióxido de carbono coordinado. No es muy frecuente ver al CO2 coordinado. Bueno, pues aquí es un ejemplo en el que sí. Bueno, un poco de presión, pero no demasiada, porque 20 pulgadas por, pounds, libras por pulgada cuadrada no es demasiado, ¿verdad? Ni mucho menos. Igual que se ha preparado aquí el complejo con etileno, pues aquí se ha preparado el complejo con cicloocteno. Bueno, fijaros que se hace a temperatura ambiente, pero bueno, está descrito, es temperatura ambiente, pero 5 días. O sea que bueno, yo creo que se puede reducir el tiempo calentando un poquito de presión o algo así. Pero bueno, y este complejo a su vez también se puede desplazar fácilmente a la olefina. ¿Con quién? Pues con una fosfina. Utilizando además un ciclopentadienuro, pues se prepara el ciclopentadienuro de rodio bistrimetilfosfina. Bueno, pues muy bien. Fijaros que como este es un 16 electrones y esto es un 18 electrones. Y aquí tenemos la preparación también con una diolefina de modo similar. Bueno, el COZ, cuando se pone COZ así a secas, suele referirse prácticamente siempre a 1,5-ciclostadieno. El COZ es ciclostadieno, bueno, el isómero 1,5, que a fin de cuentas es una diolefina quelante. Habrá puentes de cloro entre los rodios
Es una especie de nuclear, ¿verdad? Y esto es un ejemplo de sustitución del cloro por otros ligandos, en este caso incluso por un grupo hidróxido, tratándolo simplemente con potasa. Aquí se muestra la síntesis del cloruro de rodio a partir del rodio metal. Yo no se preguntaría, pero ¿y por qué se utiliza prácticamente siempre en el laboratorio el cloruro de rodio trihidrato en lugar de utilizar este que parece que se prepararía fácilmente, ¿verdad? Pues tratando el rodio con cloro a 400 grados, como decía Brouwer. Bueno, pues la razón es que este cloruro sí se puede preparar así, pero es que luego prácticamente es inmanejable en el sentido de que es que no reacciona, vamos, le cuesta muchísimo reaccionar, por eso va todo con este derivado. Aquí tenemos la preparación de este compuesto relacionado con este, fijaros. Se trata el metal con cloro a 400 grados. Diríamos que se llegaría así a un cloruro, bueno. Luego se trata, todavía con cloro y con cloruro de potasio, ¿para qué? Pues para preparar, a fin de cuentas, la hexaclorosal. Bueno, bien. Y luego, al final, pues esto se puede cristalizar con clorhídrico o pasando una corriente de cloruro de hidrógeno gas a esa disolución, porque en estas condiciones ya sí se disuelve, y se puede aislar como monohidrato. Mejor la sal potásica que la sódica, porque las sales potásicas son menos solubles que las sódicas. Fijaros que este compuesto es bien definido, es un monohidrato, y aquí, aunque tengamos un trihidrato, bueno, es mal definido, Este hexaclororodato se ha utilizado para preparar esta especie que es muy curiosa. Está relacionada con una que vimos antes que era el rodio 6CO16. Bueno, pues este es un rodio 6CO15 y un carbono, pero es que el carbono este está metido dentro de ese octaedro de rodios. Es una cosa un tanto curiosa y singular. Un carbono, en cierto modo, si queremos decir, sería 6 coordinado con 6 rodios, ¿verdad? Ya que está en el centro del octaedro. Bueno, pues se prepara de una forma relativamente sencilla como se indica aquí. Y aquí tenemos una forma bien sencilla de preparar el catalizador de Wilkinson, cloruro de rodio 1 trifenilfosfina o fosfano, como prefiramos. Es tan sencillo como partir de esto y tratarlo con trifenilfosfina en etanol, calentar un poquillo y ya está. Está descrito tanto en el volumen 10 como en el volumen 28, síntesis bien sencilla. Es un compuesto muy interesante porque, como sabéis, es un catalizador de hidrogenación en condiciones tan suaves como presión atmosférica y temperatura ambiente. O sea que por eso es muy interesante. Aparte de la utilidad que tiene, efectivamente se pueden preparar compuestos tan curiosos como este. Aquí hay un desplazamiento de una trifenilfosfina. ¿Por qué? Por una molécula de fósforo. Esto es el fósforo blanco, el P4 tetraédrico. Bueno, pues se coordina a través de 2 fósforos, se pega ahí y se va a formar una trifenilfosfina. Es bastante raro, hay que trabajar a temperatura baja, desde luego, pero bueno, como curiosidades, ¿verdad? Y tal. Y aquí tenemos la transformación de esto en un tiocarbonilo. Fijaros que la transformación en un tiocarbonilo se hace, como es muy frecuente, utilizando sulfuro de carbono que se coordina inicialmente al rodio y luego trifenilfosfina que arranca uno de los azufres y se lo lleva como sulfuro de trifenilfosfina. En este caso ni siquiera hace falta añadir trifenilfosfina porque la que se liberaría aquí es la que se lleva el azufre del sulfuro de carbono. Aquí se muestra la preparación de un derivado del pentametilciclopentadieno, pero fijaros, esto es un rodio 3. Simplemente lo que se ha hecho ha sido cambiar un cloro por un pentametilciclopentadienuro. Bueno, la reacción será un tanto compleja, pero el resultado final es bien sencillo. Y a partir de él, bueno, pues aquí tenemos la preparación de algunos compuestos. Quizás quizás es un tanto curioso, ¿verdad? Porque es un cianuro complejo. Bueno, pues un rodio con un pentametilciclopentadienuro, luego 3 grupos y estabilizado en forma de sal de tetraetilamonio, con un catión un poco voluminoso. Pero fijaros, para arrancar el cloro se utilizó nitrato de plata, luego hubo que añadir cianuro de potasio y claro, la sal de tetraetilamonio.
y este otro, sin embargo, en el que se ha producido, diríamos, la monomerización. En cierto modo, hemos pasado de esta especie nuclear a un rodio 3 también, estabilizado en forma de hexafluorofosfato. Se ha añadido en forma de sal de plata para eliminar los cloruros como cloruro de plata, y fijaros, trabajando en acetonitrilo se obliga a que se coordine el acetonitrilo, porque alguien tiene que coordinarse para que el rodio no quede destapado por la mitad, por así decirlo, porque el medio octadero lo copa el pentametilciclopentadienuro, pero bueno, los 3 acetonitrilos. Bien, un ligando, efectivamente, nada coordinante, es el que permite que se coordinen acetonitrilos. La preparación directa de este dicarbonil acetilacetonato de rodio 1 a partir del cloruro de rodio 3 pues es también bastante sencilla. Es de destacar justamente que la dimetilformamida, además de ser el disolvente, actúa aquí como fuente de monóxido de carbono. En este complejo el acetilacetonato se puede echar fuera pues con cloruros, con cloruro de hidrógeno, ¿verdad? Y en este caso yo he utilizado además para estabilizar el anión resultante de carbonil diclororodato con un catión voluminoso que es el benciltrifenilfosfonio. Y finalmente, pues comentaremos la síntesis de este complejo de rodio 3 directamente, ¿verdad? Utilizando piridina sale el derivado trans. En estas condiciones, fijaros, aunque no ha sido muy frecuente, aquí se utiliza como reductor un hipofosfito de sodio. Y bueno, en este otro caso, pues lo que estamos utilizando es esta trifenilfosfina, ¿verdad? Sulfonada, que ya hemos comentado antes. Bueno, igual que una trifenilfosfina, o sea que igual que se ha preparado un cloruro de rodio 3-trifenilfosfina, que lo teníamos por aquí cerca, ¿verdad? Pues aquí el mismo, pero con ella sulfonada, de forma que tengamos un derivado soluble en agua. Importante, porque de esa forma luego se pudieron hacer hidrogenaciones en agua, utilizando en lugar del Wilkinson clásico. Bueno, pues esto es todo y hasta la próxima.